Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Nos encontramos muy cerca del collado de Pandévano, donde comienza nuestra nueva ruta. Esta en concreto nos llevará hasta el pico más alto de los picos de Europa, el pico más alto de Asturias y a su vez el pico más alto de León. Se trata del pico Torrecerredo. En todo caso, vamos a empezar la ruta. Bueno amigos, se me olvidaba deciros que esta primera parte del camino nos lleva hasta el refugio Urriellu, después de recorrer una distancia de 6,8 kilómetros aproximadamente. Un camino, por cierto, que es muy fácil de seguir. Bueno amigos, ahí enfrente tenéis el refugio La Tenerosa, lo cual quiere decir que hemos caminado ya 1,8 kilómetros. Bueno amigos, pues acerca de esta ruta empieza en el collado de Pandévano, que pertenece al municipio asturiano de Cabrales y que está muy cerca de Sotres, por cierto, y termina en Torrecerredo, que como decía antes es el pico más alto de Asturias, de los picos de Europa, de León y el techo de Cabrales. En todo caso, la ruta es una ruta lineal, cubre una distancia de 10 kilómetros ida. Y por supuesto yo recomendaría primero que no la hicierais solos, que extremáis las precauciones si la hacéis y por supuesto que vayáis preparados y que no la hagáis si no tenéis una cierta experiencia. En todo caso, vamos a continuar, a ver qué tal será el día. Bueno amigos, eso que veis ahí al fondo, esa montaña, es el Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu, que es precisamente donde se encuentra el próximo refugio. Bueno amigos, hemos llegado al refugio Urriellu, lo cual quiere decir que hemos caminado unos 8 kilómetros aproximadamente y ahora nos queda quizás la parte más dura de la ruta. Son unos 4 kilómetros, pero son muy pendientes. En todo caso, vamos a continuar.
Bueno, pues hasta ahí arriba tenemos que seguir. Venga, vámonos, que ya queda poco. Si no me equivoco, ese es el objetivo de hoy, Torrecerredo. Así que allá vamos. Bueno amigos, voy a empezar la trepada a Torrecerredo ahora, así que voy a guardar los bastones y las cámaras en la mochila y os veo en la cima, ¿vale? Venga, ahora os veo. Bueno amigos, hemos llegado a Torrecerredo, ahora queda descansar un poco, enseñaros las vistas y después emprender el camino de vuelta al coche por donde nos hemos venido. En todo caso, las vistas increíbles. Ahora os las dejo y luego nos vamos. Bueno amigos, hemos terminado la bajada de Torrecerredo y tengo que decir que la bajada ha tenido 3 o 4 puntos que me parecieron muy peligrosos. Hay que tener un cuidado tremendo. En esos puntos, si te resbalas, es posible que caigas al vacío. Quiero decir con esto que esto no es una ruta para gente que quiere experimentar con la montaña o... No, no, no. De hecho, la subida es extraordinariamente exigente. Es una de las subidas más difíciles que he hecho en mi vida. Y la bajada, en algunos puntos, si no tienes cuidado, puede acabar la cosa mal. Así que, en fin, vamos a continuar, vamos a seguir hasta Refugio Urriello y la intención es llegar al coche hoy. Así que, venga, vamos a continuar. Amigos, acabamos de pasar el refugio Urriello, que está detrás mío, y es un momento perfecto para decir hasta luego. Recordaros que esta ruta no es una ruta fácil de hacer, que no debe ser hecha en solitario
y que no debe de ser hecha por nadie que no tenga un cierto nivel o una cierta experiencia. En todo caso, espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir. Y os veo en el próximo. Cuidaros un montón.